Hola chicos de Chile, esta es su clase de historia y hoy vamos a hablar de Chile en la primera mitad del siglo XX. El siglo XX parte con una fuerte tensión social y política debido al desarrollo de la economía capitalista, la que buscó favorecer fundamentalmente el sector social más alto en desmedro de las clases sociales más bajas, lo que provocó una fuerte desigualdad social y esto va a llevar a esta tensión social y política. Primero tenemos que reconocer o identificar cuáles eran las clases sociales predominantes en esta época. Y vamos a tener que los grupos sociales de Chile a final del siglo XIX van a estar representados por la oligarquía, que va a ser el grupo social de mayor riqueza, la clase media y las clases populares. Dentro de la oligarquía vamos a reconocer a la élite social. Y vamos a tener que a la antigua aristocracia terrateniente, los terratenientes eran quienes poseían en porcentaje el 90% de las riquezas, se van a sumar aquellas familias que han hecho una fortuna reciente, que se logra a través del comercio, a través de la minería o a través de la industria. Y este nuevo grupo social va a pasar a llamarse la oligarquía. Una parte de ella va a ser receptiva a las nuevas ideas provenientes de Europa y entonces van a tratar de copiar el estilo de vida de la burguesía francesa. En este momento histórico, en Francia se está viviendo la bella época, una época caracterizada por la bonanza, por la prosperidad económica y por lo tanto va a surgir la denominada cultura de la entretención, la bohemia, los teatros, la ópera, la vida social bastante activa para poder mostrar y para poder ostentar los lujos a los cuales ellos pueden acceder gracias a las riquezas que han obtenido. También vamos a tener los sectores medios y los sectores medios van a estar constituidos por una consolidación del sector medio gracias primero a la expansión del Estado que va a requerir de más empleados públicos a los cuales va a dar un mejor salario y por lo tanto estos van a poder acceder a un mejor estilo de vida y también al desarrollo de la educación que va a favorecer ciertas profesiones como la medicina, como el derecho o como la docencia que también va a generar mejores salarios para quienes pertenezcan a este sector y van a admirar a la oligarquía y por lo tanto van a intentar imitar sus costumbres. Y en la base de la pirámide social vamos a encontrar a los sectores populares y vamos a tener que a la ciudad van a llegar desde el campo campesinos que buscan trabajo y van a desear mejoras en sus condiciones de vida. Pero, ¿qué les ofrece la ciudad? La ciudad les ofrece una ausencia de derechos laborales y inestabilidad de los patrones. Por lo tanto, como respuesta a esto, los obreros van a buscar organizarse a través de sindicatos, de mutuales y de mancomunales. Por su parte, los campesinos van a seguir viviendo en las mismas condiciones del siglo anterior y van a depender en su mayoría del sistema de inquilinaje, van a depender entonces de un patrón y también como peones libres que van a realizar trabajos estacionales, nuevamente dependiendo de si el patrón los llama a trabajar o no los llama a trabajar. Eh, Ante las condiciones de vida bastante denigrantes que vivían los sectores sociales más bajos, estos van a buscar una reivindicación de sus necesidades a través de constantes huelgas y manifestaciones en las cuales van a pedir cosas tan simples como, por ejemplo, el descanso dominical o como que ya no se le pague con fichas que pueden intercambiar solamente en un lugar o que se les diga en cuánto o a cuánto equivale cada una de esas fichas para poder comprar en las pulperías que ellos solo pueden adquirir sus productos ya que estos lugares cobraban precios exorbitantes por las mercancías. Eh, ¿Cómo respondía el gobierno? El gobierno, en lugar de dar solución o de escuchar lo que estas clases sociales querían decir, respondía con represión. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta situación es la matanza en la escuela de Santa María de Iquique, donde un grupo importante de mineros bajó hasta la ciudad de Iquique para hablar con el gobernador y para pedirle audiencia y para pedir mejores condiciones de vida, mejores condiciones de vivienda, situaciones bastante básicas de las necesidades de una persona y el gobierno les dijo que aguardaran en la escuela Santa María, les dio ese lugar para que pudieran quedarse a alojar y de un minuto a otro cambió las condiciones de la diplomacia, ya no quiso conversar y abrió fuego contra ellos. La historia dice en un principio que se mataron a 80 personas, pero se ha seguido comentando el tema y la cifra ha subido a más de 2000 personas que se mataron ese día y ellas solamente estaban pidiendo una reivindicación de sus derechos básicos como individuos.
Por otra parte, vamos a tener que esta época se va a caracterizar por el denominado parlamentarismo. El parlamentarismo es un periodo histórico que se va a iniciar tras la Guerra Civil de 1891. Esta guerra civil se va a provocar primero debido a la bonanza salitrera. Esto genera bastantes excedentes económicos para Chile y por lo tanto el presidente Manuel Balmaceda, va a pretender utilizar ese dinero en inversión de obras públicas. Sin embargo, el Congreso, el Parlamento, va a pedir una disminución de impuestos y va a querer vivir de los intereses o de las bonanzas que ha traído el salitre. Esta guerra civil entonces va a terminar con los partidarios del Parlamento como vencedores del conflicto. El presidente Balmaceda se va a suicidar y se va a convertir el Estado chileno en un Estado parlamentarista oligárquico. Esto quiere decir que son las clases sociales más altas las que están representadas y estas clases sociales más altas representadas van a velar únicamente por sus propios intereses. Va a surgir entonces la cuestión social, puesto que los sectores sociales más bajos no van a escuchar o no van a tener respuesta a sus necesidades más básicas, entonces van a existir constantes levantamientos, constantes huelgas donde ellos van a pedir la reivindicación de sus derechos. También va a ser una época bastante marcada por el veto y la interpelación a los ministros. Es decir, cada vez que un presidente presenta un proyecto de ley, va a ser vetado por el Congreso o los ministros que van a encabezar cada uno de estos cambios sociales van a ser interpelados por este mismo Parlamento. Esto va a generar una sensación de ingobernabilidad dentro del país. En este contexto va a aparecer la figura de Alessandri Palma, quien en su propuesta de campaña por primera vez va a recoger las demandas de los sectores sociales más bajos y va a generar algunas reformas a las instituciones políticas tradicionales, va a ser capaz de ampliar la legislación social, va a poner fin al cohecho. El cohecho corresponde a las intervenciones que ocurren en las elecciones y va a promover el desarrollo económico. Pero poder lograr todas estas reformas, vamos a ver que va a tener un alto costo para él. Vamos a ver que en el Congreso, cuando todavía se discutía acerca del... Cuando en el Congreso aún se discutía sobre la dieta parlamentaria, esto quiere decir el sueldo que ganan los parlamentarios por el trabajo que realizan, va a estar interrumpido por el llamado ruido de sables. El ruido de sables va a ser una amenaza que hacen los militares de golpe de Estado si es que no se pone prioridad a otras leyes o a otros asuntos que son más importantes para el país. Y así, en muy pocos días se logra aprobar 16 proyectos de ley. Estos 16 proyectos de ley, o entre estos 16 proyectos de ley vamos a tener que se aprueba la ley de contratos de trabajo. En ese momento no existía una ley que garantizara este principio básico a los trabajadores, seguros de enfermedad, de invalidez y accidentes laborales, la organización de sindicatos industriales, entre otras. Pero esto va a llevar a la dimisión del presidente Alessandri, quien va a pedir la renuncia o quien va a presentar su renuncia. Sin embargo, esta va a ser rechazada y a cambio se le va a dar un permiso para ausentarse durante 6 meses. Vamos a tener entonces que las razones que llevaron a Alessandri a dimitir están relacionadas con que el poder civil está limitado por el ejército y debiera ser al revés. La obediencia debiera ser de parte de la Armada al poder civil. Queda entonces en su reemplazo una junta militar que cierra el Congreso el 11 de septiembre de 1924. Luego viene la reconstrucción de la institucionalidad a través de la Constitución de 1925. En marzo de 1925, la junta militar que reemplazó a Alessandri le solicita volver para poder continuar con el proyecto de redacción de la nueva Constitución. Alessandri en principio propone una asamblea constituyente, pero luego considera que esto provocaría desorden social, entonces se llama una nueva constitución redactada por un restringido grupo de políticos y juristas de su confianza. Nuevamente una constitución redactada a puertas cerradas, pero se propone la realización de un plebiscito. Con este plebiscito lo que se busca es que la ciudadanía
pueda respaldar la Constitución. Y esto entonces le otorgaría un carácter democrático y de aprobación social a la nueva Constitución que se está proponiendo. Pero vamos a tener un cuestionamiento a lo secreto que puede haber sido el voto, porque había distintos sobres para entregar el voto. Había un sobre rojo si es que yo aprobaba la nueva Constitución. Había un sobre azul si es que yo rechazaba la nueva Constitución, y en un sobre blanco si yo no estaba muy seguro y entonces votaba en blanco. Esta votación generó un 62% de abstención, es decir, el 62% de la población no fue a votar. Y con el porcentaje que votó, el 98% obviamente aprobó la ley, porque todos iban a saber si efectivamente había aprobado o había rechazado esta ley. Así vamos a tener que la Constitución de 1925 asegura el derecho y la igualdad a todos los habitantes de la República. Primero, la igualdad ante la ley. En Chile no hay clases privilegiadas. 2. La mantención de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. En este momento se separa entonces el Estado de la Iglesia Católica. La libertad de emitir sin censura previa sus opiniones de palabra o por escrito por medio de la prensa o cualquier otra forma. Libertad de prensa. 7. La libertad de enseñanza. La educación pública es una atención preferente del Estado. La educación primaria es obligatoria. Con esto, nuevamente, se separa la educación religiosa de la educación laica. El punto número 10. El derecho de propiedad en sus diversas especies. La ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar, disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos. Esto entonces va a ser un extracto con los principales elementos de la Constitución de 1925. Gracias a esta Constitución va a existir un fortalecimiento del régimen presidencial, y así vamos a tener que este fortalecimiento del régimen presidencial no va a ser tan efectivo, porque vamos a tener que en 1925 va a estar gobernando Alessandri Palma, quien por cierto ya renunció el año pasado y lo reemplaza una junta de gobierno. Regresa Arturo Alessandri Palma. Luego viene el gobierno de Emiliano Figueroa, que dura solamente 2 años porque es interrumpido por una dictadura de Carlos Ibáñez, que a su vez está seguida por 1 año en la presidencia de Esteban Montero. Luego viene la llamada República Socialista, que no es más que una sucesión de juntas militares de procesos de dictadura, para luego volver a Arturo Alessandri en un nuevo gobierno en 1932. El segundo gobierno de Alessandri va a estar marcado por el retorno de los militares a sus cuarteles. Ya no va a haber estos golpes de Estado ni la influencia de los militares en el gobierno. Va a lograr recuperar la economía tras la Gran Depresión que sumió al mundo entero en una crisis. Y pese a las constantes acciones represivas, va a lograr terminar su gobierno. Vimos, ¿cierto?, que los 2 presidentes anteriores no lograron acabar con sus gobiernos, con sus periodos de gobierno. Entonces va a ser Alessandri quien va a generar este fortalecimiento en el presidencialismo. Luego del gobierno de Alessandri va a venir el turno de los gobiernos radicales. Y vamos a tener que, tras la formación de los totalitarismos europeos, estos van a hacer una influencia directa al panorama político en Chile. Y vamos a tener que se va a conformar en Chile el llamado Frente Popular, que va a ser una coalición de partidos de distintas corrientes y que se va a mantener en el gobierno durante 14 años. Todo parte con la elección de Pedro Aguirre Cerda, quien va a generar un trabajo bastante complejo en la unión entre distintos partidos políticos. Sin embargo, en Chile, de todas formas, durante este gobierno se va a sufrir el impacto de la Gran Depresión. Y este impacto va a tener consecuencias vamos a tener que el impacto de la Gran Depresión no va a ser, o va a ser muy superior a las consecuencias que tuvo la Primera Guerra, porque las consecuencias de la Primera Guerra no fueron tan significativas, pese a que el precio del salitre fluctuaba entre alzas y bajas, pero Estados Unidos lograba mantener a flote nuestra economía a través de la adquisición de materias primas que éste realizaba en nuestro país.
Sin embargo, los efectos de la Gran Depresión fueron bastante devastadores para economías como la nuestra, que solamente se encargaba de exportar materias primas. Y así vamos a tener que va a existir una disminución de la demanda de países como Estados Unidos, y aquí sí que nos vamos a ver bastante enfrentados a una situación bien compleja, porque sin nuestro principal comprador, nuestra economía se va a venir bastante abajo. Pero va a surgir una nueva corriente, una nueva ideología que se va a denominar economía de crecimiento hacia adentro. Vamos a tener entonces que el fin de la riqueza del salitre nos va a llevar a los primeros efectos de la crisis, que va a ser la tasa de desempleo, que va a superar el 20% de la fuerza del trabajo. O sea, el 20% de la población estaba desempleada. También con el fin de la riqueza del salitre ya no van a haber tantos impuestos que puedan ser recogidos por el fisco, por lo tanto va a haber un grave déficit fiscal y el gobierno va a tener escasas posibilidades de acceder a créditos externos, porque en este momento Estados Unidos no va a facilitar préstamos a las otras naciones, debido a que necesita satisfacer sus propias demandas internas. Por lo tanto, va a ser muy necesario restringir el gasto público y aumentar las tarifas aduaneras. El cierre de las salitreras y la paralización de la producción agrícola va a provocar la emigración hacia las distintas ciudades. Y esto va a generar la multiplicación de albergues y la cantidad de obreros sin trabajo en el país. El Estado entonces, para poder enfrentar los perjuicios provocados por la Gran Depresión, primero va a dar inicio a una estrategia de desarrollo basada en la industrialización. Acá el aparato estatal va a asumir un rol clave y se va a transformar en el principal impulsor del desarrollo y la modernización del país. Entonces vamos a tener un nuevo rol económico del Estado en cuanto a la cuestión social. Va a comenzar a atender las demandas de los más necesitados, gracias a esta crisis del 29, y va a existir este cambio en el rol del Estado. Los primeros cambios en la redefinición del Estado van a estar en las demandas sociales. Va a haber mayor cobro de impuestos y de aranceles aduaneros, va a haber una reorganización del servicio de impuestos internos, el cual va a poder tomar o poder recoger la mayor cantidad de los impuestos que aparecen en el país, que antes no se podían recuperar, y la poca preocupación por los más necesitados. Vamos a tener que, antes de esta redefinición del Estado, instituciones como los hospitales, las escuelas, los hospicios, que era donde llegaban los menores que no tenían padre o que no tenían familia, estaban a cargo de instituciones religiosas o filantrópicas que recibían algún aporte del Estado, pero que en su mayoría debían financiarse ellas a sí mismas. En esta época el gasto fiscal va a cambiar y vamos a tener que el Estado incrementar su gasto social a través de la creación de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio del Bien Social y el aumento de la contratación de empleados públicos. Así vamos a ver que crece en por lo menos 2 veces la cantidad o la demanda de trabajadores que va a necesitar este nuevo Estado, que se va a preocupar más de las personas y por lo tanto va también a darle beneficios, va a darle salario y va a darle trabajo a muchos de los desempleados. Vamos a tener que durante esta época se va a crear el modelo de industrialización por sustitución de importaciones denominado ISI. Este modelo de industrialización por sustitución va a crear una capacidad de producción de bienes. Vamos a tener entonces que en este momento Chile no tiene dinero suficiente para importar, por lo tanto va a generar industrias que fabriquen los productos que se consumen, y también que va a fabricar aquellos productos que se necesitan para elaborar otros productos. De esta manera va a abandonar la dependencia que mantenía con otras zonas capitalistas económicamente más desarrolladas como Estados Unidos y Europa. ¿Cuáles son las características del modelo ISI? Primero, la protección arancelaria a las manufacturas nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente lo que ocurre es que hay empresas que son multinacionales o que pueden producir los bienes
que se producen acá en Chile de manera más económica y por lo tanto los ingresan al comercio de manera más baja. Y por lo tanto el competidor nacional, la empresa nacional, no puede competir porque el precio de estos productos es muy bajo y está incluso bajo el costo de producción que tiene la misma industria dentro de Chile. Entonces, al incrementar el impuesto que se le pone a estos productos están al mismo precio o a un precio más elevado que los productos que se producen en el país. Entonces es mucho más conveniente para las personas comprar el producto nacional. También va a haber un incentivo a las inversiones en la producción de manufacturas nacionales. El Estado entonces va a proveer y va a ayudar a la promoción de, de estas empresas de manufactura y va a haber una participación activa del Estado como un agente industrializador. Porque en esta época se va a crear la Corfo. La Corfo tenía como papel o como función estimular la reconstrucción y la producción del país después del terremoto de Chillán de 1939. En cuanto a varios ejes importantes como la energía, como la industria misma, como la agricultura, como la minería, como el comercio y como el transporte, para poder, ¿cierto?, comunicar mejor al país y que de esta forma el comercio también se hiciera más fluido y más expedito. Pero Estados Unidos seguía teniendo un rol bastante importante en nuestro país. ¿Pero cómo? Dijimos anteriormente que Estados Unidos estaba en quiebra y necesitaba ayudar a sus a su propia población. Sin embargo, vamos a tener que, tras la Primera Guerra Mundial, y la crisis económica en la que se sumió Gran Bretaña, ya no va a ser el socio aliado o el aliado directo y más significativo para Chile, sino que va a ser Estados Unidos, a través de las empresas que van a invertir en nuestro país. Primero, en minería. Vamos a tener que las empresas estadounidenses, que no el Estado, sino las empresas van a comprar el yacimiento de Potrerillos, de Chuquicamata, el Teniente. Que en cuanto al comercio y las telecomunicaciones, van a dominar la cultura de masas a través de los distintos medios de comunicación, como el cine, como la radio. También empresas o industrias como Ford van a traer sus productos y van a instalarse en nuestro país. General Electric a través de sus electrodomésticos. Y también vamos a ver que va a existir una fuerte presencia de empresas alimenticias y con productos de cuidado nacional. Entonces vamos a ver que Estados Unidos se convierte en el principal socio económico de Chile, con las cifras que podemos ver en la tabla. Es decir, de un total de 696.716.069 pesos, 406 millones van a pertenecer a los Estados Unidos. Implicancias para Chile: va a percibir mayores impuestos de la economía, va a también recibir préstamos estadounidenses. El caso de la Corfo fue creada gracias a un préstamo que realiza Estados Unidos a Chile. Vamos a tener también las asesorías políticas y económicas, como la misión Kemmerer, que va a fortalecer la banca y que va a generar o que va a permitirle al Estado generar una institución que sea la encargada de crear el papel moneda, porque antes eran los mismos bancos, eran los distintos bancos los que generaban esto y no estaba en control del Estado. Y también la misión Klein Sachs, que lo que va a buscar es propiciar la formación del neoliberalismo o del liberalismo económico dentro de la economía de nuestro país. Vamos a tener que va a haber una participación de nuevos actores sociales. Vamos a tener que la participación femenina va a crecer bastante dentro de los siguientes años. Vamos a tener primero la expansión del sufragio, que en 1935 las mujeres solamente podían votar en las elecciones municipales y en 1952 ya pudieron votar por primera vez en elecciones presidenciales. Y se utilizaron los medios masivos de comunicación para poder expandir las ideas
y también a través de estos medios masivos de comunicación llegaban las ideas desde otros países donde nos enterábamos de lo que estaba ocurriendo con eh, otros sectores sociales o con otros países donde efectivamente las mujeres estaban teniendo acceso a voto o estaban accediendo a distintos roles dentro de la sociedad, y por lo tanto estos medios de comunicación o la información que llegaba a través de estos medios de comunicación resultaba ser muy significativa para empoderar a las mujeres en Chile. Vamos a tener entonces que la incorporación de las mujeres a la ciudadanía política va a estar dada a través de la lucha por los derechos políticos, la lucha por el sufragio femenino y el movimiento pro emancipación de las mujeres, el MENCH, que se va a dar en Chile, y la participación en el campo laboral y la cultura. Y van a destacar especialmente las profesoras Amanda Labarca, Olga Poblete e Irma Salas, las ingenieras Justicia Acuña y Victoria Tagle, las abogadas Matilde Trump y Elena Cafarena, y las artistas Laura Rodin, Inés Puyó y Ana Cortés. Y las escritoras Lili Garafulik, Marta Colvin y Gabriela Mistral, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1905. También va a haber un creciente protagonismo de la clase media. Vamos a ver, o como dijimos, van a existir los profesionales o funcionarios públicos, militares y pequeños comerciantes, intelectuales e inmigrantes que van a acceder a mejores salarios y por lo tanto van a poder también incrementar su capacidad de gasto, y esto va a llevar al fortalecimiento del sector público y a un mayor acceso a bienes y servicios. También va a existir el empoderamiento del movimiento obrero y vamos a tener que los partidos políticos van a comenzar a recoger las demandas, y no solo las demandas, sino que a los partidos políticos también van a poder empezar a ingresar personas de las clases sociales más bajas. Aquí vamos a tener que en 1924 se crea el Partido Comunista, en el 33 el Partido Socialista y en 1933 la Izquierda Comunista. También vamos a tener la fuerte participación de organizaciones y sindicatos y que van a tener distintas formas de acción. Finalmente, entonces, vamos a ver que esta es una época que se va a caracterizar por el crecimiento de la población urbana. También va a permanecer la persistencia de la pobreza y la desigualdad, porque el gobierno o el aparato social no es capaz de dar cuenta de la persistencia o de las necesidades, de las demandas más urgentes de las personas. La vivienda se va a convertir en un problema nacional, a la cual, por más frente que se le haga, por más ayudas que se le den, siempre va a ir creciendo la demanda o la necesidad de viviendas. Y así entonces vamos a tener que el siglo partió con una fuerte demanda social y va a terminar también con esta misma con este mismo problema. Así es que bueno, te invito a que revises las páginas del libro, a que desarrolles las actividades y nos vemos la próxima semana en clase.